Señores, su podcast de confianza para hablar de fútbol nacional e internacional ya está al aire. Bienvenidos a Los Populares. Héctor Rodríguez, ¿cómo estás? Mi querido Alan, Un bien, ¿y tú? programita más para hablar de fútbol. Hoy con algo, pues digamos, novedoso, no es de actual, pero novedoso en el programa, novedoso en el podcast. Y es algo que creo que siempre tiene muchas discusiones, ¿no? O sea, que a final de cuentas el fútbol termina siendo un poco subjetivo porque se termina dividiendo en gustos, ¿no? En gustos, justamente. Entonces, en apreciación. Creo que el tema que vamos a discutir hoy es... Yo siento que no es tan complicado, pero siento que bueno, va a desatar muchas opiniones en el público. Claro, va a haber para mucha ver polémica. cuáles son sus favoritos, ¿no? El fútbol es como el arte, ¿no? O sea, Sí, puede haber... cada quien lo aprecia de manera Y diferente. mira, arte barato que le gusta a alguien, Sí, y claro. arte caro que tampoco le guste. No, y aparte creo que es un deporte que nos ha enseñado, sobre todo en los últimos años, con los, por ejemplo, últimos campeones de la Champions, que a final de cuentas puedes tener, por ejemplo, como muchos se acuerdan, ¿no? Del Barcelona de Guardiola y el toque que tenía, pero por ejemplo, tal vez el Madrid de las 3 Champions seguidas, con ese fútbol tal vez no tan espectacular, pero sí más efectivo, ¿no? Y entran las opiniones en el dividir si lo importante es el jugar bonito o es el ganar, ¿no? El yoga bonito, Brasil. Exactamente, entonces... Yoga bonito, el América y el Real Madrid. Pues en el intento de yoga bonito, el Brasil, pues mira, tratando de hacerlo con Ancelotti ahora, que eso da pauta para seguir hablando muchas cosas. Hoy el tema es, vamos a decir, nuestros mejores, nuestro top 5 de jugadores, de futbolistas mexicanos, de manera general, en clubes. Y posteriormente también vamos a hacer un top 5 de jugadores en selección nacional, porque pudiera ser similar, pero no lo es. Pues no, porque digamos que yo creo que en el que vamos a estar de acuerdo, que es el número 1. Ya te estás adelantando, mijo. Pero vamos a estar de acuerdo en ese. ¿O ya le echaste un lente a mi acordeón? No, pero pues es que no, yo creo que no hay discusión. Se quiere copiar. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice. Pero es que Ives nos va a decir que su favorito es Tom Brady sí, o Patrick Mahomes. ¿Cuál es tu jugador mexicano de fútbol favorito? Dice Patrick Brady. Así dice el productor, le gusta. Fotógrafo. Síganlo en sus redes sociales. Dice que él es Picolín Palacios. Me acuerdo de Picolín. La Mortiña también, de cuando jugaron un partido con la Champions y le regresan el balón al Picolín, al portero. Se le va, autogol. Gol. Era... Bueno, una de tantas. No es el único. También su hermano, el otro, el defensa, también tiene varios. No, era buenísimo también. No, bueno. Por eso jugaban en los Pumas. Pero exactamente. Bueno, vámonos con el top 5 de cada quien. Cada quien aquí, pues no lo sometimos a votación. La verdad es que lo hicimos así de manera arbitraria, al mero gusto. Él eligió a sus 5 jugadores favoritos mexicanos. Yo elegí a mis 5 favoritos, futbolistas favoritos mexicanos. En la historia, hablando de clubes, no únicamente de clubes, trayectoria futbolística, lo que han hecho en México o en Europa. Yo siento que también hay que, o sea... El paletas queda. Está bien dividirlos, pero... Yo creo que también, por ejemplo, podemos hablar de los jugadores más talentosos, que serían yo creo que diferentes a los que tuvieron mejores logros a nivel de clubes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te podría decir que un jugador que a mí se me ha hecho, yo creo que el más talentoso que ha existido en México vas a decir? es Carlos Vela. ¿Sí? Y tal vez su trayectoria pudo haber sido mejor si se hubiera estado más enfocado en el fútbol, lo cual no era su pasión definitivamente. Pero para mí, por ejemplo, él entraría... Yo creo que hasta en los primeros lugares en el top de los más talentosos, más no con más logros, ¿no? Podría ser, pero bueno, vamos a empezar con el top 5 de jugadores mexicanos y su trayectoria deportiva, eso desde luego hablando de clubes. Yo voy a decir el número 1, el que yo tengo en mi lista como el top, bueno, como el mejor de la historia de México, y voy a decir que es Hugo Sánchez. Voy a decir que es Hugo Sánchez. Totalmente de acuerdo. Y por eso te dije que íbamos a estar de acuerdo, porque yo creo que... Porque te copiaste. No, porque yo creo que en el 1 no hay duda. Y hasta Ives dice que Hugo A ver, acá Sánchez también es está top Ángel Chazarini. Ángel, ¿coincides que Hugo Sánchez es el mejor jugador en la historia de México? Sin duda. Sí, ahora, coincide. ¿Iftriano, Hugo Sánchez es el mejor? Sí. Dice que sí, que no le importa. Dice que él está esperando la temporada de la NFL. O sea, yo nada más para ponerlo así en contexto, ¿no? El Real Madrid ha tenido 3 botas de oro en toda su historia, ¿no? Las de Cristiano, la de Mbappé, la que consiguió esta temporada, y la de Hugo Sánchez, ¿no? Entonces, estás hablando de que Hugo Sánchez está en el top de las leyendas madridistas, que ¿no? se mantiene en el top o entre los mejores de un club tan prestigioso como lo es el Real Madrid. Pero ojo, también creo que lo que hace Hugo Sánchez en relación a su época
es completamente distinta. Hoy, por ejemplo, vemos, y uno de los casos más, desde luego, pues que está en el ojo del huracán, es el de Vinicius Junior, que evidentemente pues sufre insultos racistas, insultos de cualquier de otro tipo de índole, pero se achicopala y se bajonea, No, y por su parte a Hugo Sánchez le gritaban indio, cuánta barbaridad, y Hugo Sánchez en lugar de eso desquitaba, sacaba el pecho, ¿no? O sea, le ponía el pecho a las balas y desquitaba toda esa, pues el hacer enojar a las aficiones rivales era meter gol. La otra vez escuchaba una anécdota que contaba Mario Carrillo, que cuando estaban en la selección y que entrenaban, ¿no? Se aventaban el balón, ya ves lo que hace siempre el futbolista, ¿no? Que se avientan el balón y lo regresan con la cabeza, con el pie, ¿no? Entonces le toca a él con Hugo Sánchez y lo empieza a aventar y Hugo Sánchez lo regresa con el hombro, ¿no? Y dice que él en su mente pensó, pues, ¿qué le pasa a este, no? O sea, ahora sí que, perdón por la palabra, pero qué mamón, ¿no? Y la regresa así y eso te habla de la mentalidad que ya desde ahí trae Hugo Sánchez, ¿no? De que no era que él quisiera como venirte a impresionar o algo, pero pues él buscaba desde el principio hacerse presente mentalmente, ¿no? O sea, yo creo que Hugo Sánchez es lo que es, independientemente de todas sus cualidades físicas y todo lo que logró, por la mentalidad que tiene, ¿no? A muchos no les podrá caer bien porque sí, ¿no? Su egocentrismo, la forma en la que se expresa, pero yo creo que eso lo llevó a lograr lo que logró, ¿no? Y se sobrepuso a muchas cosas. Es un ¿no? personaje polémico porque más allá también, desde luego, del buen fútbol que tenía, tuvo problemas en el vestidor selección mexicana, y por eso es que también estamos poniendo el top 5 de jugadores en selección mexicana. Sí. Muy probablemente... Él no esté. Pues muy probablemente, no nos estamos adelantando, pero vamos a terminar con el top 5 de futbolistas mexicanos. Un dato nada más que quería darle a Hugo Sánchez. La primera temporada, bueno, la temporada 89-90, que marca 38 goles todos de un solo toque. Con el Real Madrid. Sí, todos. Porque previamente ya estaba en el Atlético, pero no, ese es un dato, y además que estadísticamente se ve prácticamente improbable que alguien pueda de un solo toque romper esa marca que tiene Hugo Sánchez de 38 goles a un solo toque en su primera temporada. Y luego también, o sea, el hecho de que no eran toques de que casi la empujara a la portería, o sea, estamos hablando de que eran chilenas, que eran remates espectaculares. Tiros ¿no? libres también. Tiros libres también. Bueno, el segundo jugador que yo tengo en mi lista de mejores jugadores mexicanos en clubes es Rafael Márquez. Sí, ¿Cuál tienes tú? Rafa Márquez. ¿Rafa Márquez también? Pues es que yo creo que del 1 al 2 no... El productor empieza a sentir no tiene que haber un poco de celos. A veces tiene un poco de... No hay dudas entre esos dos. A ver, Chaza, ¿tienes alguna duda respecto al 2? Rafa Márquez, ahí está. A ver, aquí a la gente los invitamos, porque el productor dice que nos estamos poniendo de acuerdo en todo. Pero a ver, si los mejores futbolistas mexicanos en clubes, a ustedes también están de acuerdo que el 1 es Hugo Sánchez y el 2 es Rafa Márquez, coméntenlo aquí, déjenlo en los comentarios. Aparte, Rafa Márquez, digo, logrando, o sea, a final de cuentas gana 2 Champions, gana 4 ligas, pero siendo defensa, el protagonismo que tenía, ¿no? En un club plagado de estrellas. Claro, no, y que compartía la central con Puyol, ¿no? Y que a final de cuentas, lo que Puyol técnicamente no tenía, todo lo solucionaba Rafa Márquez, ¿no? Ya es que hasta tiro libre, o sea, tiene goles de tiro libre. Y ese es un aspecto muy buen importante. rematador de cabeza. Cuando tú en un partido del Barcelona veías que estaba parado Ronaldinho, Samuel Eto'o, y Rafa Márquez, Lionel Messi y Márquez, y el que tomaba el balón y lo acomodaba era el mexicano, decías, este señor tiene jerarquía dentro del equipo. Sí, claro. Y metió goles. No, y aparte, yo creo que, bueno, ya hablaremos pues de eso, pero también en selección rindió, o sea, donde estuvo rindió, y me parece que fue un profesional, fue un buen jugador. Tal vez a veces se le podría cuestionar un poco que cuando se enganchaba, se enojaba un poco, perdió la cabeza, ¿no? Sí, tuvo algunas expulsiones. La más dolorosa, la del 2002 contra Estados Unidos. Correctamente. ¿No? Que pierde completamente la cabeza en un partido en el que parecía que México tenía todo para avanzar al famoso quinto partido. Y Estados Unidos, con burla incluida de se me fue el nombre de Landon Donovan, pues nos echaron. Nos regresaron a casa. Nos deportaron los gringos. Ese era el... Pues yo creo que ese y el de 2014 también fue
una de las oportunidades que México tuvo más claras para seguir avanzando entre el Mundial, porque... El del 2018 también fue muy bueno. Pero y la riega. No, 2018 en Rusia, no. En Rusia. 2010, bueno, pero tú te refieres yo me refiero a México avanzando, o sea que por ejemplo en la Copa del Mundo. En la Copa del Mundo, sí. Yo me refiero porque México vence a Alemania, vence a Corea, bueno, primero a Corea. Y luego se cae con Suecia. Con Suecia. Si México hubiera por lo menos empatado ese partido, en la siguiente ronda creo que le hubiera tocado Grecia de rival. Yo lo que te quería comentar, en Brasil 2014, cuando México le va ganando a Holanda, si mantienes y pasa, le hubiera tocado contra Costa Rica. Uf. Que muy probablemente México yo creo que hubiera pasado y hubiéramos llegado hasta tal vez una semifinal, ¿no? Hipotéticamente. Mal manejo. Hipotéticamente. Mal manejo de partido y eso ya es otra cosa. Saca a Giovanni Dos Santos en un momento espectacular y mete a Javier Aquino. Aventó el equipo para atrás y aparte, pues, Holanda. Es como cuando dices, necesito un cambio en mi vida y el cambio es Javier Aquino. Bueno, ahora más recientemente, ¿no? Araujo con el América. O con el Madrid cuando era Lucas Vázquez. También. Entraba Lucas Vázquez y era el terror. Decías, no ya. Imagínate nada más que cambio. Pero bueno, Hugo Sánchez y Rafael Márquez coincidimos 1 y 2 de este top 5 de futbolistas mexicanos en su carrera futbolística. Correcto. El número 3, ¿lo voy a soltar o lo sueltas tú? Yo lo suelto. Suéltalo. Yo voy con Andrés Guardado. Yo voy con Javier Hernández. Ahí vas, empiézale tú, mijo. Dale. Andrés Guardado para mí porque fue muy constante, porque el club en el que estuvo, club en el que se ha reconocido, siempre fue pieza fundamental, titular, ¿no? En el Betis en algún momento fue hasta capitán. En Holanda es recordado por su gran paso por ahí. O sea, yo creo que fue uno de los jugadores más constantes. Cabe destacar también que, por ejemplo, en 2006, cuando la Volpe la oportunidad, tenía 18 años, ¿no? Juega un Mundial, 18 años, no se arruga, juega bien contra Argentina. Para mí, por su constancia, yo lo pondré en el 3. Pero yo me voy a quedar con tu punto. No, yo me quedo con Javier Hernández porque me queda claro que y ahí está la evidencia, delanteros mexicanos que hayan podido brillar en el fútbol europeo, pocos. Sí, estamos hablando hoy por hoy, desde luego, del que ya mencionamos, de Hugo Sánchez, el segundo, Javier Hernández. Por ejemplo, en algún momento lo intentó Jared Borghetti, no le fue bien. Lo intentó el Kikín Fonseca, no le fue bien. Después viene Raúl Jiménez y en pues destellos entre apagones y destellos, pues termina por consolidar ya en la parte final de su carrera un muy buen paso por Europa. Pero no fue un jugador muy constante. En el Atlético de Madrid no le fue bien. Por el contrario, Javier Hernández, desde que llega al Manchester United como juvenil, cuando Sir Alex Ferguson lo convoca, lo llama para el club de la Premier League, empieza a hacer las cosas muy bien. Sienta al que había sido su fichaje estrella en la delantera en aquel entonces, que era Dimitri Berbatov. Y lo manda a sentar. Entonces, este tipo de situaciones me parece que a Javier lo colocan en una élite del fútbol mexicano que no puede salir del top 3. Además, después de un fichaje que nadie se esperaba porque se da en un mercado, si no mal recuerdo, de invierno, creo que se da. O no sé si fue en el de verano. Se termina cerrando, creo que por febrero o marzo, pero él termina llegando hasta verano. De hecho, pero fue un fichaje que nadie esperaba. Su debut primero es contra las estrellas de la MLS, que vino a jugar el Manchester United. Ahí metió gol y luego fue la Community Shield, que fue cuando remata con la cabeza. Contra el Chelsea, si no mal recuerdo, creo que fue. Creo que sí. Fue asistencia y gol. Sí, que con la cara básicamente. Le marcan fuera de lugar porque estaba adelantado. Pero bueno, yo me quedo con Javier Hernández. Su paso por el Real Madrid, más allá que no fuera titular, cuando necesitaba el Madrid, cuando le daban minutos, lo sabía aprovechar. Luego se va al Bayer Leverkusen y hace una gran temporada. En Alemania la verdad es que dejó buenas sensaciones. Ya en la parte final, cuando va hacia el Sevilla, bueno, en el West Ham todavía, el West Ham también hace un buen papel, y en la parte final hacia el Sevilla ya no era titular, con muy pocos minutos, pero termina también por... en aquel entonces todavía le toca que le den medalla por la Europa League que gana el Sevilla. Ahora, ya no estando en el club. Respecto al Chicharito, o sea, la verdad es que yo lo puse a él en cuarto, después de Andrés Guardado, pero sinceramente, a pesar de sus limitaciones técnicas, lo que él logró, o sea, la verdad fue muy bueno, porque la verdad es que yo creo que si, por ejemplo, hacemos un top de jugadores talentosos, él definitivamente no va a estar ahí, pero siempre sabía moverse, sabía estar en el momento indicado. Creo que también siempre... Ahí estaría pues, la manera en la que luchaba, la manera en la que buscaba el balón, me parece que, pues sí, o sea, a pesar de sus limitaciones técnicas, lo hace uno de los mejores jugadores que ha tenido México. Y aparte, que es el último que logró estar en equipos élite, ¿no? Bueno, entonces, en tercer lugar, tú dejas a Andrés Guardado. Ahora damos el Chicharito.
esa semifinal, no, esos cuartos de final contra el Atlético de Madrid, minuto 80 y tantos, que a pase de Cristiano, pues Chicharito nada más para empujarla. La empuja Nada más y para clasifica. empujarla. Después los elimina la Juventus. En la semifinal, ¿no? La Juventus los elimina en la semifinal, pero en los cuartos el Madrid elimina la Sí, en el derbi madrileño, en una edición de Champions League. Pero bueno, entonces, tercer lugar, yo dejé a Javier Hernández, tú dejas a Andrés Guardado. Correcto. Yo, en cuarto lugar, pongo a Carlos Vela. Yo, a Carlos Vela yo lo puse en quinto. Como te digo, para mí es el jugador más talentoso que ha existido en México. Ok, pero bueno, vamos con el cuarto lugar apenas. Ya estás diciendo del 11 ideal, mijo, aguanta. Bueno, A ver, ¿cuál es el cuarto entonces para ti? Es Javier Hernández. Ajá, sí. Yo me quedo con Carlos Vela. Yo me quedo con Carlos Vela. Y bueno, ya hablamos un poco de Javier Hernández, de lo que ha hecho. Yo me quedo con Carlos Vela en el cuarto puesto como uno de los mejores futbolistas mexicanos en su carrera. Porque donde quiera que estuvo, brilló. Inclusive en esta etapa también final, donde ya llega la MLS para jugar con Los Ángeles, una franquicia nueva en el fútbol estadounidense. Llega para batir un récord impresionante que hasta la fecha se mantiene vigente, que es más goles en una temporada. No recuerdo, por ahí de 38 también andaba el récord de Carlos Vela, justamente en la MLS. Pero brilló en Ángel Chaza, le despedimos. Gracias, mi hermano, te mandamos un saludo. Gracias. Fueron 34 goles. Fueron 34 goles, 15 asistencias. Y superó el récord de Joseph Martínez, que había sido de 31. Joseph Martínez, colombiano, si no me recuerdo, creo él, ¿no? O, bueno, por ahí va. Ajá. Pero bueno, sudamericano. Correcto. Carlos Vela empieza a destacar desde muy joven con una generación dorada, con México sub-17, que se convierte en la primera generación de jóvenes mexicanos en ser campeones del mundo. Cabe destacar que ahorita que hablamos del Chícharo también, esa generación sub-17, el Chicharito iba a ir ahí, lo cortan de esa lista para el Mundial sub-17, que a la postre se vuelve campeón del mundo. Y el Chícharo en ese entonces él se replantea si el fútbol era pues la decisión adecuada para él, ¿no? Y a final de cuentas, pues él sigue y de ahí, pues él es de los que llega más lejos y fue cortado de esa generación. También te habla que esa generación que se formó era una generación muy talentosa, que a final de cuentas muchos jugadores se perdieron, pocos fueron los que sobrevivieron, como fue Héctor Moreno, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Fray Juárez, ¿no? Pero te habla que había, o sea, digamos que un buen trabajo en fuerzas inferiores que a final de cuentas después se perdió, ¿no? Esa selección dirigida por Jesús Ramírez, pero bueno, retomando el tema de Carlos Vela, me parece que ha sido un jugador muy constante en los equipos. Desde luego tuvo, creo que su mejor momento en la Real Sociedad, acompañado de un jugadorazo también francés, Antoine Griezmann, que también hoy por hoy se mantiene dentro de la élite del fútbol mundial. Y Carlos Vela nos daba muestra del gran talento que tú decías y que bueno, que muy bien y atinadamente dices, uno de los jugadores más talentosos, porque se podía aventar goles de chilena, goles de sombrerito, la recepción dirigida. Y esa zurda que tiene, porque claro, tiene un toque privilegiado. Ahora, esa temporada con la Real Sociedad, 2013-2014, queda solamente abajo de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, como los mejores jugadores de la liga, ¿no? A final de cuentas, marca 16 goles, da 12 asistencias, tiene participación en 28 goles. O sea, te habla de lo que era Vela en un equipo que no tiene ni tanto presupuesto, ni todos los reflectores, y que a final de cuentas los dos, tanto Vela como Griezmann, después terminaron saliendo porque pues, el equipo no necesitó vender. Pero te habla de que estuvo peleando por la élite, ¿no? Y a mí me parece que es el jugador más talentoso. Sin embargo, sí creo que pues no le interesó seguir como en esta parte futbolística, ¿no? Se habla mucho de que a él le gusta más el básquetbol. Fue muy controversial también, muchas veces negando su asistencia, su convocatoria a selección mexicana. Y es que él decía, para mí esto es un trabajo, ¿no? Y ir a un mundial es sacrificar mis vacaciones, ¿no? Y digo, y aparte porque él mismo lo mencionó, dice, yo recibí malos tratos por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y yo no tengo la necesidad de estar soportando este tipo de situaciones. Ya se nos está acabando el tiempo, vamos a apurarnos. En quinto lugar yo dejé a Andrés Guardado. ¿Tú? Yo lo puse en quinto porque... A Carlos Vela. A Carlos Vela. Bueno, pero prácticamente elegimos a los 5 mismos jugadores, nada más que en diferente orden. Es que también coincidimos en los primeros 2, nada más. Es que también es eso. Yo siento que
tampoco hay mucho que buscarle, ¿no? O sea, No tampoco, hay no hay tanto de dónde no tenemos escoger. o sea, tantísimos jugadores como para decirte, no, pues cambia este por otro. Sinceramente, nuestra baraja es muy limitada, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y México ahora para la desafortunadamente- otra es más limitada. No, más limitada. Mira, ya nos queda bien, bueno, muy poco tiempo y también preparamos desde luego el top 5 de jugadores en selección nacional. Vamos aventándola rapidito Empieza. y ahí discutimos. Mira, yo puse en primer lugar a Cuauhtémoc Blanco como el mejor jugador en selección nacional. Después en segundo lugar puse a Rafa Márquez. Tercer lugar puse a Javier Hernández. Cuarto lugar puse a Luis Hernández. Y en quinto lugar puse a Jared Borghetti. ¿Tu top 5 cuál es? Y ahorita lo discutimos. Es que te digo, o sea, yo creo que tampoco está. O sea, yo puse en primer lugar a Rafa Márquez. Ok. ¿Por qué? Porque fue capitán, jugó 5 mundiales. Bueno, pero Cuauhtémoc Blanco también fue Sí, capitán. pero también, digo, a final de cuentas se veía su liderazgo en la cancha. Yo creo, anotó goles importantes siendo defensa. Cuauhtémoc Blanco también es otro de los ¿Lo jugadores pusiste en más. segundo? Sí. Sí. O Bueno, sea, aviéntalos y ahorita te Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borghetti, Ujú, Javier Hernández ujú. y, pues sí coincido, Luis Hernández también. El matador. El matador Sí. porque aparte Es veracruzano. es veracruzano y aparte es el único mexicano que tiene 4 goles en un mundial. Correcto. Y aparte de todo eso, siento que no le, o sea, le llega ya un poco tarde, ¿no? Como esa etapa de brillar, no era tan joven y pues tampoco era tan talentoso, pero era la Le da muy de garra, garra, a base de pulmones, de riñones, de todo esto. Y bueno, ahora sí, a desmenuzar estos 5 jugadores que mencionamos en selección nacional. Rafa Márquez, ya platicamos de él también porque desde luego lo ponemos como entre los mejores jugadores nacionales dentro de su carrera únicamente de clubes, y en la selección nacional era un jugador aparte muy elegante que siempre daba ese envío anímico y ese empuje a sus compañeros. Era un líder dentro y fuera de la cancha. Hoy por hoy también está por eso como parte del staff y cuerpo técnico de Javier El Vasco Aguirre, y eso habla de que es un capitán y es un jugador, una persona que le sabe muy bien al fútbol. No, y aparte de eso, por ejemplo, yo recuerdo mucho este último Mundial de 2018, ¿no? Que ese partido que cierran contra Alemania, él ya en una edad pues, bastante avanzada, ya bastante grande, entra y todavía se ve esa experiencia, ¿no? O sea, ya no entra ni como defensa central, entra como contención y pues, o sea, aguantó, defendió, o sea, se le vio el colmillo, ¿no? Entonces, Rafa Márquez, para mí, el mejor en la selección. Vamos, ya no nos va a dar tiempo de desmenuzar todo. No tenemos duda del talento de Cuauhtémoc Blanco, pero creo que por mencionar a estos 2 jugadores, Jared Borghetti se coloca en este top 5 por el golazo que le hace a Italia, a Gianluigi Buffon. De hecho, Buffon dice que solamente hubo 2 goles que él jamás hubiera podido parar en la vida. La chilena de Cristiano Ronaldo y el cabezazo de Jared Borghetti. Y por su parte, Luis el Matador Hernández, por ser el único mexicano con 4 goles en un mundial. Eso creo que desde luego los mantiene, o los pone ahí entre los 5 mejores futbolistas en selección nacional. Y Javier Hernández con los 51 goles a nivel de selección. Que es el máximo anotador. Sí, es el máximo anotador en selección. No podía estar fuera Javier Chicharito Hernández. Y oye, lástima que ya no tuvo cupo en el último mundial. Yo creo que pudo haber ido. No lo sé, Rick. Pero será tema para discutir en otro programa, porque ya llegamos al final. Héctor, tus redes sociales, amigo, por favor. Héctor RB93. Le recuerdo las redes sociales de nuestro productor y fotógrafo. Denos like, compartan, déjenos comentarios, por favor. Muchísimas gracias por su tiempo. Mi nombre es Alan García. Me encuentran en Instagram como Alan Carisma. Ahí podemos estar, desde luego, pendientes de todo lo que ustedes también quieran Y en comentar la y siguiente vamos a compartir. hablar de los mejores jugadores. Ahora sí, los de verdad. Los de la élite mundial, la élite Exactamente. mundial. Sí, ya. Me gustaría, vamos a discutir, desde luego también vamos a discutir quién es el mejor jugador actual del mundo. Hay mucha polémica ahí. ¿Quién, Mbappé? No creo, mijo. Pero bueno, ya lo pondremos a discusión en el próximo episodio. Gracias, nos vemos el próximo viernes con los populares.